Buenos días, queridos colegas. Como decía Edgar, vamos a empezar con los ciclos de capacitación y esto es un continuo aprendizaje y ahora voy a hablarles acerca del manejo prequirúrgico y la bioseguridad del paciente COVID, ¿no? Que también lo vemos nosotros. Entonces, yo empezaré por decirles, un ratito que se ha plantado la pantalla, un ratito, ahí está. Bueno, lo primero para comentarles la parte epidemiológica que es muy importante y ustedes pueden apreciar, esto es una actualización al 6 de mayo a las 00 horas de los casos positivos de COVID-19 y pueden observar de que en la edad pediátrica de 0 a 4 años pueden ver que hay 0.9%, 0.9% en hombres y 0.7% en mujeres. Similares de 5 a 9 años. Entre los dos hacen 1% y de 10 a 14 años entre los dos 1.1%. Y como ven, ya de 15 a 19 años también 1% y 0.9%. Entre todos los niños y adolescentes no llegan al 5% y predominantemente son de sexo masculino, ¿ok? Pueden observar también que los siguientes grupos etarios más numerosos son los adultos, seguidos de los ancianos, pero nuestra edad pediátrica es muy poco. Acá pueden apreciar en estos casos positivos, miren cuántos niños de 0 a 11 años, 1.370 niños positivos que constituyen 2.5% del total, y de los adolescentes de 12 a 17 años, 782 que constituyen 1.4%. Entre los dos, como les decía, no llegan al 5%, ¿ok? Es importante también mencionar que este virus se ha caracterizado porque hay gran población asintomática. De los positivos, yo estoy hablando de los positivos y estas son estadísticas del Instituto Nacional de Salud, de los positivos, los sintomáticos han sido 80% y los asintomáticos constituyen un 20%. Quiere decir que 1 de cada 5 casos confirmados son asintomáticos, los cuales constituyen pues un desafío para el sistema de salud, dado que pueden perpetuar la enfermedad. Pero este porcentaje puede incrementarse, porque no a todos los asintomáticos le hacen la prueba. Entonces es importante para ustedes, porque ustedes van a operar pacientes, entonces que hay un porcentaje importante de asintomáticos. Acá es importante también mencionar los casos, la presentación clínica de los casos positivos. En primer lugar, la tos, después fiebre, malestar general, dolor de garganta, y más atrás viene la dificultad respiratoria. Quiere decir, los síntomas los más frecuentes son tos, fiebre, malestar general y dolor de garganta. Que el 82% de pacientes están fuera, domicilio, no hospitalizados, y que el 15.20% constituyen los hospitalizados, teniendo una letalidad de 2.8%. Letalidad definida como el número de casos sobre, el número de muertes, perdón, sobre el número de casos. Y mortalidad es el número de muertes sobre la población en general. Entonces, la letalidad en la que se mide es 2.8%, ¿ok? Son datos al 8 de mayo a las 00 horas, teniendo una letalidad de 2.7%, ya dijimos, 1.714 fallecidos. Y como ustedes pueden observar, los niños y los adolescentes, 6 niños, 3 adolescentes, son 9 niños, y los que más han fallecido son los adultos mayores y los adultos, ¿no? Incluso los jóvenes también son un menor porcentaje, y como podemos apreciar en este cuadro, los niños han sido 6 de 0 a 11 años que han fallecido y los adolescentes de 2 a 17 años 3, constituyendo una tasa de letalidad de 0.44% y 0.38% respectivamente. Si hacemos una promedio de 0 a 17 años, más o menos llega la tasa de letalidad a 0.4%. Y la tasa de mortalidad mucho menos porque es los muertos sobre la población. Cabe resaltar que no toda la población asintomática y que de repente está positiva se está haciendo la prueba. Por tanto, puede ser que los datos y las tasas de letalidades fueran un poco menos. Como ustedes se pueden dar cuenta, a pesar de que los adultos son los que tienen casos positivos, son los que fallecen los adultos mayores,
con una tasa de letalidad de 12.4%, a comparación de los niños, que son bien bajas, ¿no? Entonces, el grupo adulto tiene la más alta tasa de incidencia de infección por COVID, sin embargo, el grupo adulto mayor tiene las más altas tasas de mortalidad, teniendo 6 veces más elevada la tasa de mortalidad y 9 veces más elevada la tasa de letalidad. ¿Y cuáles son los síntomas de los pacientes que fallecen? Los dos principales síntomas de los pacientes que fallecen son la tos y la dificultad respiratoria. Quiere decir de que debutan con eso y es más probable que fallezcan, tos y dificultad respiratoria. Esto al 6 de mayo a las 00 horas. ¿Cuáles son las características de las defunciones confirmadas por COVID-19? Las principales comorbilidades encontradas son la hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad. Y otras más, ¿no? Enfermedad pulmonar, cardiopatía y otras más. Pero esas son las 3 principales comorbilidades de estos fallecidos. Pero este gráfico es muy importante porque también tiene que ver con nosotros. Hay gente joven que ha fallecido y nos preguntamos por qué. Porque acá analizan el riesgo de mortalidad y ven que la obesidad tiene un riesgo relativo de 8.6, es decir, que determinan mayor riesgo de morir. La obesidad incluso mayor que los mayores de 60 años. Y he aquí que en la población pediátrica, por lo menos los datos estadísticos que yo tengo en la UCI, tenemos un 13% de obesidad y sobrepeso. Más o menos el 7% de nuestros pacientes tienen obesidad mórbida, porque obesidad mórbida es otro tanto, obesidad definida como el índice de masa corporal más de 30. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la obesidad y la edad mayor de 60 años son las dos condiciones que determinan el mayor riesgo de morir. Y para nosotros lo que nos interesaría en la edad pediátrica es la obesidad, ¿no? Que está incluso, por eso es que están falleciendo gente mucho más joven. Y hasta para la parte quirúrgica también es importante la obesidad cuando ustedes operan, ¿no? Entonces, ello es importante resaltar. Esto en cuanto ya a Rebagliati, los datos de Rebagliati dados hasta el 7 de mayo de este mes. Acá observamos, estos sí son 3.336 fichas y estos son la población estudiada, ¿no? No es que es los positivos, sino la población estudiada. Se han estudiado 93 niños, nosotros los consideramos niños hasta los 14 años, atendemos nosotros, 93 niños entre hombres y mujeres y 41 adolescentes entre 15 a 19 años. Y veamos aquí los confirmados, el 12% en etapa niño, más o menos 11 niños positivos, y en la etapa de vida adolescente, el 15%, que equivale aproximadamente a 6 adolescentes confirmados. Esto es con los análisis que se hacen en el Hospital Rebagliati. Nosotros, para tener una idea de las estadísticas, para poder trabajar en base a ellos. Entonces, los consensos europeos de Estados Unidos, ¿no? Hablan de que debido a la actual pandemia del COVID-19 causado por este virus SARS-CoV-2, numerosos pacientes con confirmación o sospecha de COVID-19 probablemente tengan o requieran algún tratamiento quirúrgico, ya sea urgente o electivo, ¿no? Se llaman electivo inaplazable o urgente. Electivo inaplazable, pues no, puede ser tratamiento de cáncer, una atresia de vías biliares en el caso de los niños. Estas situaciones entonces requieren la adopción de medidas especiales. ¿Cuáles van a ser los objetivos de ustedes como cirujanos en cuanto a esta pandemia? Primero, que deberían trabajar en disminuir la posibilidad de contagio entre los pacientes, ¿no es cierto? Y ese es un trabajo de todos. Segundo, que la exposición del personal sanitario. Y tercero, el desarrollo de complicaciones postoperatorias. Esos serían nuestros objetivos o sus objetivos a trabajar con los pacientes que requieran una cirugía, ¿no? Por tanto, hay precauciones que deben tomarse para explorar a un paciente con sospecha o confirmación de infección por COVID-19. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que requiere cirugía, ya sea, como comenzábamos, ya desde la quincena de marzo a nivel mundial y también en Perú, a través de la declaratoria de emergencia, se han suspendido las cirugías electivas, pero hay cirugías electivas que se llaman a nivel mundial impostergables, ¿no? Como les decía, de repente tumores, o alguna cirugía tipo atresia de vías biliares, o alguna cirugía cardíaca, pues, ¿no? Que necesita
que son impostergables. Y las cirugías de emergencia, ¿no? Esas son dos que ahora ustedes tienen, ¿no? Tanto las cirugías selectivas impostergables como las cirugías de emergencia. Y por dos rutas van a llegar van a llegar a ustedes. Uno puede ser un niño hospitalizado, puede ser en sala, en piso, puede ser en la UCI, que haga una complicación quirúrgica, o pacientes que llegan directamente a la emergencia para operarse por una apendicitis, ¿no? Entonces, tanto por un paciente hospitalizado en las diferentes áreas del hospital, UCI, emergencia, observación, piso, o por un paciente que llega a la emergencia. Esas son las dos rutas que van a tener ustedes de pacientes, ¿no? Y es importante preguntarse siempre en esta pandemia si es un paciente sospechoso o es un paciente confirmado, porque pueden ustedes tener una referencia de un paciente que ya es positivo y les llega, ¿no es cierto? Entonces, si es sospechoso o confirmado de COVID-19. ¿A qué denominamos caso sospechoso? Ya esta definición la conocen, esto está en las directivas del Ministerio de Salud y también se maneja pues a nivel de las sociedades y del mundo, ¿no? Entonces, caso sospechoso es aquella persona con infección respiratoria aguda que presenta dos o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal y fiebre, y contacto directo con un caso confirmado de infección COVID-19 dentro de los 14 días previo al inicio de síntomas, o residencia o historial de viaje dentro de los 14 días. Eso era más preponderante al inicio, ¿no? Pero ahora es el contacto directo. Historial de viaje fuera del país, también eso fue al inicio, y dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas, ¿no? Pero sigue presentándose dentro de la definición en el documento del MINSA. Y la otra caso sospechoso es una persona con infección respiratoria grave que tenga fiebre de 38, tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización. O sea, esa también, aunque no tenga contacto, es una sospechosa, ¿no? Persona con infección respiratoria grave. ¿Y a qué denominamos caso confirmado? Aquel caso sospechoso con una prueba laboratorio positivo para COVID, ya sea una de cadena de la polimerasa reversa, o es decir, un PCR en hisopado o en tracto respiratorio, y una prueba rápida de detección, ¿no? Ya sea IgM o IgG. Y también es caso confirmado aquel contacto que está asintomático, pero que tiene una prueba de laboratorio positiva para COVID-19, ¿ok? Estas definiciones son importantes tomarlas en cuenta, conocerlas, ¿no? Cuando es un caso sospechoso, cuando es un caso confirmado. Y también hablan de contacto directo. Decíamos al inicio de este caso sospechoso, cuando tenga esta sintomatología y ha tenido un contacto directo o con un caso confirmado. ¿A qué se denomina contacto directo? Incluye cualquiera de las siguientes situaciones ante un confirmado. Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de infección por COVID en una distancia menor a 1.5 metros. Y eso incluye lugar de trabajo, aula, hogar, o asilos, centros penitenciarios, nosotros en el hospital, por ejemplo. Y el otro, definición de contacto directo, porque no todos somos contactos, no es que el vecino tenía un primo y ese primo salió positivo. No. Hay definición de contacto y eso lo tenemos que manejar para saber este es contacto o no es contacto, ¿no es cierto? Y el contacto, el otro tipo de contacto es el personal de salud que no ha usado protección personal o no ha aplicado el protocolo para colocarse y quitarse, y desechar las CPPs durante la evaluación de un caso confirmado, en su caso de ustedes, cuando haya hecho una cirugía de esto, ¿no? Entonces, es importante que cuenta este contacto que se puede dar, este contacto directo, para nosotros definir si estamos o no estamos. Es importante acá la segunda parte que dice, cuando no se ha aplicado el protocolo para colocarse y quitarse, y ahí es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la charla, que es muy importante, ¿no? En cuanto a las pruebas para COVID-19, hemos dicho que hay una, que es la reacción en cadena de la polimerasa reversa, que es la PCR, que se hace en muestras respiratorias, y la prueba rápida de detección IgM o IgG. Estas dos tienen su significación en cada etapa de la enfermedad. Entonces, la PCR
generalmente tiene una sensibilidad y especificidad muy alta en el lavado broncoalveolar, en esputo, y en el nasofaringio es entre el 63%. Y el IgM y el IgG va a depender del momento en las que se toma. Aquí les quería explicar este gráfico, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos la infección, podemos estar en un estado asintomático. Generalmente, cuando nosotros dosamos PCR, dosamos antígeno, quiere decir el virus, ¿no es cierto? Eso dosamos a nivel respiratorio. Por eso es que esta prueba es mucho más específica y sensible en los 7 primeros días, donde está el virus en nuestra vía respiratoria, nariz, ¿no? Nasofaringio. Pero las inmunoglobulinas, ¿no? O los anticuerpos empiezan a darse a los 7 días, generalmente, de iniciada la infección. Como ustedes ven, 2 días después de repente de los síntomas, o 3 días después. Pero generalmente ese es al 7º día que empieza a detectarse la IgM en verde, ¿no es cierto? El azul es el del virus, el IgM es en verde. Miren cómo se empieza a detectar la IgM, ¿ya? Y cuando llega a su pico más alto, miren, entre el 14 días, y luego la IgG empieza a aparecer a partir del día 14, y se queda ahí, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si nos sale un IgM negativo, no podemos decir que no es positivo, ¿no? Sino es importante la historia, el caso sospechoso. Es importante también esta interpretación, como les decía, en la fase inicial, lo más sensible y específico va a ser la PCR. Es más probable que consigamos virus cuando sea la primera semana de empezar la infección. Y la IgM va a aparecer al 7º día de la infección y va a ser su cúspide probablemente al 8º hasta los días 14, ¿no? Más o menos después de los 15 días vamos a tener IgM e IgG positivo. Hay pacientes que salen con IgM o IgG positivo, entonces vamos a decir que este paciente por lo menos tiene más de 14 días, más de 15 días, ¿no? Con la enfermedad ya, ¿no? Y ya pasada esta etapa, lo más probable, ¿no? Como pueden ver acá, la IgG, ya pasada esta etapa, probablemente encontramos solo IgG y lo que decimos es que es una infección pasada y que el paciente pues ha hecho inmunidad. Entonces esto es importante interpretar para cuando nosotros nos pidamos los exámenes o para interpretar cómo ha salido tal y cual paciente. Entonces, es pertinente el uso de las pruebas en el prequirúrgico. Hablábamos acerca de la optimización de recursos cuando hacíamos los cursos de UCI y con los pediatras y examinando, miren, toda la bibliografía, leyendo la bibliografía, todas recomiendan que se debe hacer una prueba, pero no es que la prueba se va a hacer la PCR en nuestro país, porque sabemos que por operatividad esta prueba demora 48 a 72 horas en nuestro país. Hay países en que esta prueba se hace en 3 a 4 horas, ¿no? Y recuerden la etapa en que se pueda tomar esa prueba. Entonces, hay algunas sociedades quirúrgicas que han dicho, pues no, recomendamos la realización de la PCR, la evaluación del riesgo de la salud, si es una cirugía urgente. Acá también el up-to-date para cirujanos, también ponen, si hay una cirugía, hay que ver bien la historia, hay que hacer la prueba, no refieren cuál, puede ser la rápida o la PCR. Incluso para los adultos recomiendan el TAC torácico, en niños pues la radiografía, como todo prequirúrgico que se puede hacer si es que se va a operar, ¿no? Y las otras, las sociedades de España y las sociedades inglesas recomiendan la historia clínica importante, porque no podemos olvidar tampoco eso, repreguntar por historia de todos, por historia de contacto, las pruebas y la taxa nuestra realidad. Porque nosotros, es importante, por ejemplo, acá hace un fluxograma, es la Sociedad Española de Cirugía. Si el paciente es urgente, se hace un test rápido y bueno, acá en adultos mencionan la tomografía. En niños se puede hacer la radiografía o una ecografía, ¿ya?
Y acá en este caso mencionan la PCR porque para ellos esa PCR demora 4 horas, pero nuestra realidad es diferente y no podemos a un paciente que está con urgencia de entrar a sala esperar a que salga la PCR, por favor. Entonces ahí ya ven si esto es positivo, si esto es negativo, qué van a valorar el tratamiento, ¿no? Y qué se va a considerar, ¿no? El ingreso, el tratamiento, que puede ser no quirúrgico de repente o quirúrgico, pero es importante la planificación. Luego, si el paciente es programado, como les conversaba al inicio, pero que no se puede postergar, primero hay que ver si puede ser diferible, ¿no? Es lo mejor, si este paciente es positivo, es lo mejor. Pero si no es diferible, igual hay que hacer el test rápido. Si es que tienes la oportunidad de hacerlo en 4 horas, tu test, que acá en el Perú no se puede de PCR, lo harías. Pero si no, con su test rápido, la historia clínica, la radiografía, ¿no? En los adultos la TAC, en algunos casos será la TAC cuando el compromiso es respiratorio, ¿no? Entonces, es importante saber que en la situación actual los pediátricos, si bien es cierto, hemos visto que el porcentaje de positivos es poco, el porcentaje de mortalidad es poco, y hay otra cosa más en los pediátricos, que no todos los que hacen moco y tos son COVID, porque tenemos infecciones por adenovirus, por hemófilus, por sincicial respiratorio, por coqueluche, que han disminuido realmente también a estas alturas, pero que pueden presentarse en los pediátricos. Entonces, esta guía del Ministerio de Salud, de la Sociedad Peruana de Pediatría, que la hizo Cayetano para la parte pediátrica, la asumió la Sociedad Peruana de Pediatría, hablan de una posibilidad alta en niños y posibilidad baja. Posibilidad alta es aquellos que tienen un cuadro clínico sospechoso y que tienen un contacto de alto riesgo, ¿no? COVID-19, y la posibilidad baja es que no tienen, que no tienen contacto de alto riesgo. Porque en los niños, como le digo, moco, pueden tener moco, en los niñitos, un poquito de tos, y no necesariamente ser COVID, a diferencia de los adultos, que casi no se enferman de problemas respiratorios virales, que sí lo hacen los niños constantemente. Entonces, si ahora vemos a un adulto con fiebre, con tos, lo más probable es que sea por coronavirus, pero un niño no lo puedes decir que no sea, ¿no? Entonces, ahí hablan de posibilidad alta y posibilidad baja, ¿no? Y para ustedes, para que conozcas también la clasificación clínica de la enfermedad del niño, entonces el caso leve es aquel que tiene tos, malestar, dolor de garganta, sea un lactante o un niño, que de repente no requiere hospitalización, solo aislamiento domiciliario y seguimiento de tendencia. Pues puede llegar ese tipo de pacientes, que tenga un COVID, pero es caso leve, ¿no es cierto? Está tranquilo. Y ya los casos moderados son aquellos que tienen dificultad respiratoria, dificultad para la alimentación, del estado de conciencia y algunos signos clínicos de alteración respiratoria. Y el caso severo es aquel que ya requiere UCI, requiere hospitalización en UCI, dificultad respiratoria y con alteraciones ya gasométricas, ¿no? Y distrés respiratorio. Incluso la Sociedad Española habla acerca de que puede presentarse este COVID con ARDS, ¿no? En niños con sepsis, ya con los criterios de sepsis, ¿no? Con SIRS, más de 2 criterios de SIRS, infección sospechada, y con shock séptico, ¿no es cierto? Todo puede presentarse con un COVID. Entonces, esto es parte, pero ¿cuáles van a ser lo más frecuente? Y que lo hemos visto al inicio de nuestras datos estadísticos. Por eso es importante conocer la estadística en cada tema que ustedes hagan, conocer su estadística para saber cómo va a trabajar. Entonces, hemos visto que los positivos son menos en niños y que los casos en niños son leves. La letalidad y la mortalidad son muy bajas en niños, ¿no? Entonces, es importante saber eso, que vamos a tener probablemente asintomáticos que lleguen positivos o casos leves, que no lleguen a intubarse ni nada por eso. Y que también tienen posibles presentaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso leve, de repente fiebre, rinorrea, un poco de diarrea, leucocitos normales o ligera leucopenia, ¿no? La proteína C va a estar normal, la bioquímica va a estar normal, la radiografía no hay infiltrados intersticiales, puede haber normal o algunos infiltrados pequeños, ¿no? La TAC, generalmente no tomamos TAC de rutina, a los pacientes con leve no se va a tomar, ¿no? Pero en el severo ya van a ver, por ejemplo, en cuanto a laboratoriales, hay linfopenia progresiva, ¿no? Puede
ser la PCR muy elevada, puede ser, hay elevación de transaminasas, de enzimas musculares, de dímero D, de mioglobina, porque ya hay tormenta de citoquinas, hay ya a nivel radiológico vamos a ver opacidades bilaterales en vidrio esmerilado y consolidaciones pulmonares, ¿no? Puede aparecer en el caso de TAC múltiples consolidaciones lobares. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay algunos parámetros clínicos o marcadores biológicos que pues a este paciente de repente con un problema abdominal nos puede hacer pensar de que este paciente sea complicado. Hay que siempre valorar al paciente, ¿no? Tampoco podemos echarle toda la culpa al COVID. Ha habido tumores cerebrales que han estado con vómitos y que han dicho que es COVID y eran tumores cerebrales. O sea, no podemos ser extremistas. Todo es COVID, ni tampoco nada es COVID. O sea, tenemos que evaluar bien a nuestro paciente. Sabemos que el COVID causa un daño, cuando este es grave, un daño parecido, una cascada de citoquinas parecida a la sepsis bacteriana. Se produce como si fuera una sepsis. Un 10% de los pacientes va a tener síntomas náuseas, cierto, también es importante. Alteraciones en los glóbulos blancos, linfopenia, el 80% de los pacientes pueden tener plaquetopenia leve, pueden tener elevación del dímero D. Entonces es importante destacar algunas cuestiones, por ejemplo, la procalcitonina va a estar negativa en la infección COVID y la PCR puede estar muy alta en el COVID y ser parte de la enfermedad, ¿no? Pero como le digo, hay que estar muy minuciosos con estos pacientes porque no podemos todo achacarle al COVID ni nada al COVID, hay que observar. ¿Qué recomiendan las guías también quirúrgicas, así como las guías clínicas para pacientes pediátricos? En hacer un pretriaje en la emergencia que lleve a determinar primero que si son o no son sintomáticos respiratorios. Y una vez que son sintomáticos respiratorios, manejarlos como caso confirmado o como caso sospechoso. Ya hemos hablado acerca de las pruebas, pero sí es siempre, y ustedes también, hacer en esta pandemia, hacer esta pretriaje, respiratorio, no respiratorio, de los respiratorios cuáles son sospechosos, cuáles son confirmados, y de los sospechosos cuáles son de riesgo alto y de riesgo bajo, ¿no? Es importante hacer eso. Entonces, ¿cuáles serían los cuidados perioperatorios? Es importante, y lo digo porque incluso esta diapositiva y este texto lo ponen los artículos europeos y los españoles como éticos, ¿no? Dice cuestiones éticas de la cirugía. ¿Por qué? Porque se han visto daños colaterales productos del COVID, del temor que ha provocado en la población de salud el COVID. Han habido niños que han hecho paro porque no han podido ser intubados por el temor de no manejar COVID, ¿no? Entonces apelan al sentido ético del cirujano, que a los equipos quirúrgicos deben atender a todo paciente COVID que requiera cirugía necesaria. Y yo les invoco, a todos ha pasado inicialmente el temor, por eso es que la capacitación es importante, el temor a no contaminarme, a no contagiarme, no evalúo al paciente, no lo toco, no lo miro. Igual nos ha pasado, a todos nos ha pasado ese temor. ¿Qué tenemos que hacer frente a ese temor? Revisar, estudiar, compartir información y ver que yo me puedo proteger y, digamos, los EPPs o mis instrumentos de protección, usarlos adecuadamente. Entonces apelan todas las guías europeas que todo el equipo quirúrgico debe atender a todo paciente con COVID-19 que requiera cirugía necesaria. Y que incluso recomiendan que el que opere la cirugía sea el staff de mayor experiencia, ¿no? Bueno, tampoco los mayores de 60 y los de riesgo que hemos visto, pero él es de mayor experiencia, con un conjunto y coordinar. Es un equipo multidisciplinario de instrumentistas, no sé, ahí están las enfermeras, los cirujanos, los anestesiólogos, capacitados para intervenir, porque incluso para la vía aérea los anestesiólogos tienen que ser, hay ciertas variedades que se tienen que hacer cuando se manejan los pacientes COVID, que nosotros lo vemos cuando estamos en cuidados intensivos, todo lo que se tiene que hacer. Por tanto, el más ducho tiene que manejar la vía aérea. Entonces, es importante que
se haga una coordinación del equipo para manejar este tipo de pacientes. Dichos equipos deben recibir una extensa formación teórica y práctica mediante la simulación, ¿no? De la simulación del manejo del equipo de protección, ¿ya? El manejo del equipo de protección es importante. No es ir si me lo pongo y me lo saco como yo creo conveniente. Hay bibliografía, la OMS está en su página libre para ver cómo nos ponemos adecuadamente nuestras EPPs, perdón, y nos sacamos las EPPs evitando nuestra contaminación, porque muchos de nuestros colegas, y yo estoy segura que de los que se ha podido contaminar o que algunos de los que se han podido contaminar es porque esa EPP no ha sido adecuadamente ni colocada ni retirada. Y las instituciones obviamente nos tienen que garantizar que tengamos todas nuestras EPPs adecuadas, ¿no? Según las normas vigentes. ¿Cómo se transmite este virus? Se transmite por vía respiratoria, ya sea por gotas pequeñas, menos de 5 micras, eso se llaman los aerosoles, droplet, dice acá, ¿no? Aerosoles cuando nebulizo, cuando intubo, cuando hago una endoscopía, todo eso genera aerosoles. Cuando abren ustedes también la cavidad abdominal, genera aerosoles, ¿no es cierto? Y las gotas grandes que se dan cuando uno tose, no más de 5 micras, eso es por vía respiratoria. Y otro modo de transmisión es por contacto, ya sea por contacto directo con las manos o persona a persona, o por contacto indirecto por vehículos, ¿no? La camilla, la historia clínica, el lapicero, el celular, todo eso puede ser también por contacto. Entonces hay dos vías y por eso es importante conocer cómo se transmite este virus para yo también, el equipo de protección, protegerme tanto la vía respiratoria como la de contacto, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven a un paciente en emergencia o en la UCI, llamamos para que lo evalúen, o ven y es un paciente COVID, entonces, o con sospecha, ¿no? Entonces ustedes van a explorarlo. Lo que se sigue normalmente en la exploración. ¿Qué puede diferir cuando ustedes se pongan todo las EPPs? Es que de repente no se puede utilizar el estetoscopio, eso es lo que podría diferir, ¿no? Y es importante que cuando ustedes van a ver heridas quirúrgicas o estomas o ostomas, pónganse guantes estériles ya previamente. Entonces, acá, por ejemplo, habla este consenso español acerca de la revisión de la historia clínica, valoración de las pruebas complementarias, la revisión del caso con el médico tratante, digamos, ¿no? Para consolidar el esquema de todos los datos que ustedes necesitan atender, la preparación, saber que tenemos que tener un equipo de protección individual, ¿no? Que se van a colocar para examinar a ese paciente. La anamnesis es importante, ¿no? Es difícil a veces, ¿no? Porque ya un paciente sospechoso, probablemente la mamá salga y sea la comunicación vía telefónica, la exploración que se puede hacer. Es importante, y acá es importante que ustedes sepan, y yo creo que ya lo saben, que para un paciente COVID vamos a tener una zona limpia para cambiarnos y una zona sucia, ¿no? No puede hacerse en el mismo lugar. Zona limpia, zona sucia, estar en un mismo, no. Es una zona limpia y una zona sucia para cambiar, y que tienen que estar independientes, ¿ok? Hay una sala médica en el caso de comunicarse con el familiar, y acá es importante, lo que va a variar en pediatría es que probablemente el niño que es sospechoso o positivo es un niño que se ha contagiado de un adulto. Entonces, cuando esto pasa, generalmente los familiares o el consentimiento informado no se va a poder hacer de manera verbal directamente. Entonces se hace por teléfono, ¿no? Y se consigna en la historia que por razones de seguridad y emergencia se va a colocar ¿no? en el programa informático o en la historia clínica, ¿no? Entonces eso en adultos ellos firman, ¿no? Ellos mismos, pero en el caso de pediátricos sí se tiene que consignar que se hace la consentimiento informado por teléfono y se adjunta por la emergencia, ¿no? O por esta contingencia que tenemos. Acá les voy a pasar. Este es el que hemos hecho nosotros en la UCI, cuando vamos a evaluar, por ejemplo, un paciente. Primero retiramos todo, ¿no? Vamos a sacarnos primero el lavado de manos y vamos a ponernos
¿no? El traje, chaqueta y pantalón descartables, sus botas. Entramos al área limpia, ¿ok? Y ahí lavamos las manos, ¿ya? Lavamos las manos, segundo momento de lavado de manos, ¿no es cierto? Antes de entrar al cuarto de aislamiento tenemos que ver que todos los implementos que necesitemos estén puestos, ¿ya? Está la mascarilla, el overol, ¿no? Ahora van a verlo. El primer par de guantes. Se coloca el overol, ¿ves? El overol. Primer par de guantes, el overol. Colocamos la mascarilla facial N90 y verificamos el sellado. Ponemos las gafas protectoras, gorra quirúrgica, las botas descartables, ¿no? La mascarilla simple. Es importante colocar la capucha que tape la cara y el cuello. Segundo par de guantes. Se coloca. Y se coloca la bata descartable, ¿no? Ajá. Acá, disculpen, vamos a sacar. Entonces, ese es para colocarse. Ahora después vamos a ver para retirarse, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes vean que hay que colocarse cuando va. A mí me ha pasado, y yo les digo, estuvimos manejando un paciente neuroquirúrgico y entramos con el neurocirujano. Entonces, en realidad entramos los dos y nos vestimos juntos porque el neurocirujano todavía no es entrenarse. A veces uno dice, yo lo sé, pero no es así. Hay que ponerse, como ven, el overol tiene que tapar la cara, tapar el cuello, porque por los ojos entra, por la boca entra, entonces todo tiene que estar cubierto, ¿ok? Y luego, acá vamos a adelantar el cuando entramos, ponemos la bata y entramos. Pero el siguiente paso es el retiro del equipo, ¿no? Salimos del área contaminada en otra área sucia. ¿Y cómo nos vamos? Primera higienización de mano. Nos sacamos el delantal. Mire, todos los movimientos deben ser suaves para no aerosolizar. Es muy importante. Enrollamos hacia abajo sin tocar la parte delantera, ¿no? Enrollamos hacia adelante y echamos en un balde rojo. Retiramos guantes. ¿Y qué hacemos? Cada vez que hacemos, tenemos que higienizar las manos. Retiramos la capucha, higienizamos las manos, retiramos los lentes, higienizamos las manos. Cada vez que sacamos algo, higienizamos. Retiramos mascarilla simple, higienizamos las manos con todos los pasos, higienizar las manos. La gorra quirúrgica se retira y se higienizan nuevamente las manos. Sacamos el overol, abramos la cremallera sin tocar su piel ni traje interior. Con los guantes enrollamos el overol. Retiramos el hombro y brazos juntos. Retire el overol. No debe tocar la parte interior y se enrolla con movimientos suaves para que no nos contaminemos. Usamos las botas para terminar de retirar. ¿Qué más sigue? Lo descartamos en la bolsa roja, higienizamos las manos nuevamente, como pueden observar. Ahí la máscara N95 se retira sin tocarla. Ahí nuevamente nos higienizamos las manos, retiramos las botas y retiramos los guantes. Y nuevamente nos lavamos las manos. Nos lavamos las manos. ¿Ok? Todo esto es adaptado de la OMS. Como ustedes pueden ver, cada cosa que nos retiramos, higienizamos las manos. No es sacarse por sacar, porque si no lo hacemos así, nos contaminamos. Luego vamos a eso en cuanto ustedes ya vieron a ese paciente, les hemos pedido que lo evalúen, van a tener que evaluarlo y van a tener que vestirse como hemos visto.
¿Qué más se puede hacer? O más o menos, ¿qué es lo que manejamos en un paciente de este tipo? Este niño, si la mayoría son infecciones leves, entonces generalmente se le hidrata o se le da como un niño que está hospitalizado previo a una cirugía. Entonces, generalmente, algunos casos graves pueden cursar con insuficiencia renal aguda, pero es menos frecuente. En los niños la mayoría se presenta sin complicaciones. Es importante eh, no restringir los volúmenes si es que este niño no tiene algún problema adicional y más bien considerar que estos niños pueden estar con fiebre, taquinéicos, por tanto las pérdidas sensibles son mayores. Entonces, solamente ya restringimos cuando hay un problema respiratorio, un ARS que lo manejamos ya los de UCI, pero cuando es un niño que va a entrar a una cirugía, considerar que si tiene fiebre o que está taquineico, está perdiendo, las pérdidas insensibles están incrementadas y hay que hidratarlo adecuadamente. El soporte respiratorio también es poco probable que nuestros pacientes pediátricos desarrollen insuficiencia respiratoria. Entonces, generalmente se utiliza el oxígeno si es que lo necesita, de repente no. No se debe usar rutinariamente las cánulas de alto flujo que nosotros lo utilizamos a veces en determinados niños, se pueden utilizar. No hay evidencia tampoco que sea necesario pedirle un gas arterial a un niño que está sin ningún problema respiratorio, por favor. Eso se le trata como un niño normal con una infección leve. Si tiene fiebre, se le ayudará con la fiebre, se le considerarán sus pérdidas insensibles incrementadas, se controlarán sus electrolitos y los exámenes que se necesitan, ¿no? En cuanto a los antibióticos, lo que se está tratando es con la acitromicina y la hidroxicloroquina, y ya entró a la guía del MINSA al día de ayer, salieron la ivermectina, pero como un antibiótico adicional, no, a menos que se haya comprobado una sobreinfección, y además se procederá con los antibióticos que se requieren por la afección quirúrgica. Si ustedes van a operar una apendicitis, el tratamiento antibiótico de la apendicitis. Considerar los antibióticos si el paciente luce mal, si hay empeoramiento de los estados, y si el paciente está séptico, probablemente este niño va a pasar a la UCI y recibir tratamiento antibiótico según la clínica, la radiología y todo lo demás. Pero hay que tratarlo si es un caso leve, como hemos visto, la mayoría de los casos van a ser leves, entonces como tales, ¿no? Considerando su hidratación, los antibióticos que requiere por la cirugía, si es que los amerita, ¿no? La parte respiratoria, lo que se necesita, no es necesario hacerle agas, ¿no? Otra cosa importante, y esto es sacado el Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico del Hospital Rebagliati ha sacado su guía también, ¿no? Entonces ellos hablan de la recepción del paciente. Una vez de que ya el paciente ya ha sido evaluado y va a pasar a sala, hablan de la recepción del paciente. Entonces se llamará al paciente a sala de operaciones luego de que se ha preparado especialmente el quirófano, ¿no? Con el equipamiento y los insumos necesarios, y cuando el personal de SOT esté protegido también con las CPPs, ¿no? El anestesiólogo y los que están ahí. El traslado de paciente a sala de operaciones será por zonas no concurridas del hospital y en ascensores eh, y los ascensores que son destinados para tal fin, y que el paciente va a utilizar una mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces, a excepción de los pacientes intubados, ¿no? Si el paciente llegó a sala sin mascarillas, y exigir, dice, inmediatamente la colocación de uno antes del ingreso al quirófano, ¿no? Si el paciente precisa apoyo con oxígeno, esto se colocará y encima irá la mascarilla. Y acá también hablan acerca del consentimiento informado. Si el paciente está lúcido, cuando es adulto, lo firma el adulto. Si es un niño, se hace, para el paciente inconsciente, intubado, anciano o pediátrico, bastará con una junta médica, con una firma en la historia, o con la firma del que va a operar, el anestesiólogo, en la historia. Eso ha cambiado, ¿no es cierto? Porque eso no podemos, el papá probablemente o mamá sea positiva, tiene que alejarse, tiene que aislarse, entonces tiene que ser todo por teléfono, ¿ok? Dice, las observaciones que plantea este protocolo, esta guía que han hecho, es que toda solicitud de cirugía de pacientes sin diagnóstico de COVID-19 debe incluir radiografía de tórax física o el informe, o se verá en el sistema, el registro de temperatura, el descarte de los síntomas respiratorios. Si uno de estos datos resulta patológico asociado a datos epidemiológicos, se convierte en un caso sospechoso. Si es una cirugía de emergencia que amenaza la vida del paciente, se debe hacer la investigación rápida para COVID y se procederá a cirugía tratando.
hemos visto de que nuestras pruebas rápidas se han agotado. Entonces, si este paciente está con fiebre, tiene algún dato respiratorio y no podemos hacerle la prueba, no lo vamos a dejar de operar, ¿no? Se protege como si fuera positivo, con todo ¿no? Ahora, si tenemos la prueba rápida, la hacemos, pero como hemos visto, según el tiempo de enfermedad, esta podría salirte negativa y no necesariamente el paciente ser negativo, ¿no es cierto? Si es una cirugía programada, se realiza la investigación para COVID y se postergará, dice acá, si es una programada, se postergará hasta que se tenga el resultado. Eso hay que verlo, ¿no? Tienen que verlo entre ustedes, el equipo multidisciplinario, ¿no? Todos los pacientes, ya sea con o sin diagnósticos sospechosos, deben acudir a sala, o sea, todos sus pacientes subir con su mascarilla quirúrgica. Ya el transporte intrahospitalario también es otro tema que lo voy a mencionar. Se tiene que planificar por dónde va a pasar el paciente y que no se complique. Y cuando está con ventilación espontánea, como decíamos, con una mascarilla, puede ser con el médico tratante, con el técnico, pero todos ellos con sus EPPs, si es el paciente positivo, un COVID positivo, con sus EPPs colocadas totalmente. El que atiende al paciente, si el cirujano está con el paciente en sala de hospitalización con su EPP, no va a salir con toda su EPP a transportar al paciente, porque ahí contamina todos los ambientes. Entonces tiene que cambiarse, o ser otro el que transporta con un EPP nuevo, o el que va a transportar, si es el médico o la enfermera que está en el ambiente COVID, tiene que sacarse esas EPPs, ponerse otra y transportar al paciente, porque de lo contrario va a contaminar todo. Ya, esto en cuanto a ventilación mecánica, importante para mencionarle, acuérdese los filtros, eso ya lo va a manejar el anestesiólogo, filtros para disminuir la aerosolización. Igual, la bolsa y máscara, si tuvieran alguna emergencia ustedes que hacer, porque a veces pasa que tienen que actuar, siempre su filtro en la bolsa de mascarilla, entre la mascarilla y ¿no? la bolsa autoinflable, ¿ok? El traslado tiene que ser con las menor drogas posibles y ya nosotros sabemos, depende de cómo esté el paciente, ¿no? Y en este caso hay algunos puntos que cuando estamos con un ventilador de transporte que se saca en el punto de donde está el filtro, es importante, ¿ya? Eso es para que lo tengan en mención, ¿no? Y luego, después del transporte, o sea, hay que evitar que el que transporta coja alguna cosa que está ahí, evitar que coja los pasillos, los ascensores, y limpieza del equipo utilizando la limpieza posterior al traslado. Es importantísimo planificarla. Acá es importante, esto es de la Sociedad de Europa, aquí hablan de emergencias y cirugías planificadas, ¿no? Entonces, acá hablan acerca de lo que ya hemos mencionado, la estrategia, ya en cuanto al intraoperatorio de ambos, hablan, ya el doctor Martínez hablará sobre la laparotomía versus la laparoscopía. En la laparoscopía hay algunas condiciones que hacen de que pueda utilizarse, pero utilizando determinadas, voy a mostrar ahí los filtros en el laparoscópico, y es importante el equipamiento que tiene. Entonces, si es un paciente de bajo riesgo, utilizan doble guante, botas, ¿no? La bata, su mascarilla siempre, sus lentes. Pero si es un paciente con alto riesgo, un paciente positivo, tienen que utilizar todo el equipo, incluyendo el overall, ¿no? Todo el equipo que se requiere. Igualmente, esta es también de todas las sociedades, hablan lo similar, ¿no? Recalcando que las cirugías que más hacen aerosoles, pues las cirugías de cabeza y cuello y las otorrinos, ¿no? Igual hablan acerca de la laparoscopía como una posibilidad, utilizando filtros de UMA para cirugía laparoscópica, que la verdad no sé, ya nos hablará el doctor Martínez si hay para nosotros, con esas atingencias se podría utilizar la laparoscopía, porque es una barrera también, ¿no? Y esta es la secuencia de la colocación de los EPPs, ¿no? Entonces, igual, ¿no es cierto? Para la colocación retiramos todos los objetos, la higiene estándar de mano, se ponen las calzas y el primer gorro, enfunda el primer guante, la bata impermeable, todo lo que hemos observado, pero en ustedes lo que va a hacerse es la higiene quirúrgica por encima de los guantes con el producto a base de alcohol gel, ¿no? Entonces, bueno, ya nos dirán cómo lo están haciendo ustedes, pero esto es lo de
de la Sociedad Española de Cirugía. Encima de los guantes se hace la higiene de mano quirúrgica, ¿no? Y la bata quirúrgica estéril inicial con ayuda de atarla, ¿no? Y los guantes estériles habituales, que eso variaría a lo que yo les he presentado. Este es un video que ha hecho el equipo de anestesia, ¿no? Este es con Mandil, ¿no? La OMS. Este es del hospital. En el vestidor se retira los objetos personales, lavado de manos, el traje aséptico, ¿no? Chaqueta y pantalón, doble bota. Y doble bota, ajá, colocación de botas y mascarillas, ¿no? En sala de operaciones se hace las manos antes de entrar a sala. Ay, ¿qué pasó? Ajá. Esto es con bata y mascarilla, ¿no? Con bata y mascarilla. Ajá, los guantes. La bata descartable. Ayudarse. Toda la parte posterior. La bata cubre toda la parte, pues, gafas protectoras, lo requiera, ¿no? Pero sí lo recomiendan, como hemos visto, ¿ya? Para cubrir el cuello que ellos han adaptado, ajá, de la funda de mayo de descartable ha sido confeccionado. Otra gorra descartable y su de colocársela. Ajá. El segundo par de guantes. Ajá. Uh-huh. Es importante, colegas, acá, miren, en esta parte, la de high riesgo, es importante y lo mencionan que debe haber alguien que lo observe cómo se está colocando y cómo se está retirando. En ustedes es importante porque hay la oportunidad de que alguien lo pueda hacer, ¿no? A veces nosotros no tenemos y nos vestimos, pero acá sí lo mencionan como una recomendación, ¿no? Eso es para, acá entonces es la secuencia de la retirada de la EPI, para que ustedes lo tengan en cuenta, eso está también en el consenso español, de cómo retirar. Cada cosa que nos retiremos tiene que ser con alcohol gel, ¿no? Cada cosa que nos retiremos, y es mejor que haya un observador que le esté viendo, ¿no? Igual les comentaba el caso, yo tuve que salir un ratito para ver que el cirujano, el neurocirujano que me acompañó en el procedimiento, que haga todos los pasos de retiro, porque me preocupaba que él se pueda contaminar. Y él se fue retirando, echando alcohol gel. O sea, el retiro es la parte más, la que más te puedes contaminar. Limitar el personal y movilidad del quirófano, dice, limitar personal y movilidad del quirófano, ¿no es cierto? En la OMS ustedes pueden, y es importante que lo lean, lo revisen, pueden encontrar tanto con overall, tanto como bata, cómo te lo colocas, cómo te lo retiras. Miren, eso está libre y es importante que ustedes que van a entrar a operar y que salen aerosoles, se pueden contaminar, se la aprendan toda esta colocación. Una colocación adecuada y un retiro adecuado les garantiza que estén protegidos. No del todo, pero sí la mayoría. Y muchas veces, y yo que hemos estado viendo pacientes positivos intubados, las enfermeras, las técnicas no sabían cómo retirar, no habían aprendido, no habíamos simulado. Entonces yo les invito a que hagan sus simulaciones entre ustedes para que cuando sea el momento de tratar a un paciente COVID lo hagan rápido, no a la deriva. Entonces, y lo recomienda en todo el mundo que hagan simulaciones, cada servicio de cómo colocarse adecuadamente y que lo estén mirando para ver los errores. Yo les pediría encarecidamente, porque tengo la seguridad que los que se han infectado en las áreas puede ser en esa parte al retirarse sobre todo, ¿no? Ese es lo que comentan, ¿no? El riesgo de máxima contaminación del clínico o del cirujano o de quien trabaja con COVID ocurre en el momento de desvertirse y eliminar el equipo al final del procedimiento. Por eso es importante que debe ser supervisado por una persona que sepa de ello. Yo los invito a entrar a la página de OMS y se lo aprendan
y simulen y hagan sus cursos o hagan su entrenamiento de cómo colocarse y retirarse los EPPs, porque nos va a llegar un poco más de niños esta temporada y a ustedes más, ¿no? Y definitivamente ustedes se exponen cuando operan a la aerosolización, ¿no? Acá es un esquema que después ya lo pueden revisar de cómo se hace la planificación preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. Y otro que yo les solicito es que nuestros pacientes COVID, lamentablemente, los no COVID tienen daños colaterales porque ya no los operan, porque están esperando pruebas. Es importante el conocimiento que tengamos para no demorar alguna cirugía que sí tiene que entrar y no ver complicaciones después. Además, saber adecuadamente cómo vestirme. Cuando más conozco, más el miedo se va disipando y podemos afrontarlo y podemos servir mejor a nuestros pacientes, que esa es la idea, ¿no? Entonces yo les agradezco, no sé si tuvieran alguna pregunta.